Buenas tardes, mis hermanos. Un saludo. Hoy jueves, día de crecimiento espiritual. Y lo hemos llamado crecimiento espiritual porque estamos incorporando una serie de principios bíblicos que aplican mucho a la cotidianidad del presente siglo. Siglo que por lo demás la Biblia nos advierte. Son tiempos muy difíciles, tiempos muy peligrosos. Y por más que la palabra depresión no aparezca traducida como tal en la palabra, ni en el Antiguo ni en el Nuevo Testamento, sí sinónimos como angustia, aflicción, pesar, desánimo, eh, aparecen en la vida de muchos hombres y mujeres de Dios a lo largo de la historia bíblica. Eh, Justamente hemos aprovechado la vida de David. ¿Por qué David? Porque ciertamente estuvimos hablando de Moisés, la depresión en Moisés, la depresión en Elías, pero David se constituye en un personaje muy especial porque teníamos algo en común. El Espíritu Santo había reposado sobre él cuando ya en Primera de Samuel, capítulo 12, el profeta derrama sobre él el aceite de la unción. Y el Espíritu Santo viene con poder sobre él. Y entonces, a diferencia de otros en el Antiguo Testamento, él tiene un arma poderosa. La inquietud es, bueno, ¿y qué hacía él? Y descubrimos en David una serie de altibajos a lo largo de su vida, desde el pastoreo de ovejas hasta el pastoreo de la nación de Dios, de Israel. La semana anterior estuvimos meditando sobre el capítulo 27, ya que lo habíamos visto en el capítulo 22 en Adulam, el lugar de refugio, con 400 deprimidos, angustiados, ansiosos, y cómo se había fortalecido en Dios y cómo había sido un soporte y un sustento para todos los tristes y abatidos que estaban allí. Pero pasaron muchos años, mucho tiempo. Y entonces vemos a un David a quien las circunstancias lo llevan a poner en tela de juicio, o por lo menos a desconfiar de lo que Dios había dicho de él. Él había sido ungido para ser rey. Había sido confirmado aún por el mismo rey Saúl, por Jonatán, por Abigail, es decir, su esposa, su mejor amigo, hasta su enemigo. Todo el mundo sabía que él iba a ser rey. Pero cuando venían circunstancias que le infundían desánimo, él olvidaba la palabra. Ya no confiaba de la misma manera. Y entonces en el capítulo 27 lo vemos nuevamente en un punto muy crítico de su vida. Todavía no es rey, aunque está muy cercano. Pero las circunstancias son reales. Y esta es una situación que nos toca a todos. Sabemos que somos hijos de Dios. Ayer pudimos ver, hablando de adopción, de las bendiciones de ser hijo. Y David tenía claridad en eso. Y nosotros tenemos claridad en eso. Dios está conmigo. Y si no, veámoslo en el Salmo 23. Y si no, veámoslo en el 121. Es decir, una y otra vez vemos a David fortalecido en la palabra, fortalecido en la promesa, fortalecido en Dios. Viene la circunstancia y entonces lo que es una fortaleza pasa a ser una debilidad. Las circunstancias nos apremian, las circunstancias nos llevan a dudar. Y la duda trae desánimo. Y el desánimo finalmente produce en nosotros tristeza, decepción, melancolía, finalmente depresión. Por eso es un tema tan actual, a pesar de estarlo estudiando desde el año 1050 antes de Cristo. Es decir, el corazón del hombre no ha cambiado, pero las circunstancias del hombre en cualquier lugar, allá en Medio Oriente, acá en Occidente, siguen siendo angustiantes, apremiantes, difíciles. Pues bien, voy a narrarles como quien ha estado desde una tribuna viendo unos hechos. Nos familiarizamos mucho con este hecho y escúchenlo por favor y estén muy atentos. Déjenme poner este tiempo en las manos de Dios y que el Espíritu Santo sea quien nos narre, pero pueda extraer del relato
los detalles que aplican a nuestra vida. Recuerden, el tema es depresión en hombres y mujeres de Dios. Mi amado Señor y Rey, gracias, Padre mío, por estar hoy confirmando a cada uno de nosotros que nos hemos reunido hoy, como en los momentos de aflicción y tristeza, tú estás con nosotros. Señor Jesús, tú lo habías prometido cuando allá en el Evangelio de Juan, en el capítulo 16, hablabas de la obra del Espíritu Santo, pero también nos decías, en el mundo tendrán aflicción, pero yo estaré allí, yo venceré al mundo. Y de hecho, tú lo dijiste en un presente continuo, yo he vencido al mundo. El mundo que nos acosa, tú lo venciste. El mundo que nos arrincona y nos pone contra la pared, tú lo venciste. Que no se aparte de nosotros nunca esta realidad, porque al igual que David, si lo pasamos por alto, si lo olvidamos, si lo omitimos de nuestra vida, corremos un riesgo, alejarnos de ti. Ayúdanos, Señor, porque aquí entre nosotros hay circunstancias que nos llevan a puntos como este: enfermedad, deudas, problemas familiares, laborales, qué sé yo, tantas situaciones. Por eso confiamos en ti. Sabemos lo que tú has dicho al respecto. Tu unción ha venido sobre nosotros. No nos dejes despegar de esta realidad. Si tú lo has dicho, tú lo harás. Y tendremos que atravesar tiempos de aflicción y angustia, pero tú estarás. Ayúdanos, oh precioso Señor y Dios, oh Santísimo Espíritu, oh mi buen Señor Jesús. Amén. Aleluya. Gloria a ti, Señor. Oh, bien, hermanos. Y estamos en el capítulo 27. ¿A qué se refiere todo esto? Comienza con una declaración bíblica bien importante que abre nuestros ojos a una realidad. Capítulo 27, versículo 1. Dijo luego David en su corazón: al fin, un día seré muerto por la mano de Saúl. Qué tremendo. Llamémosle a esta expresión meditación. Es decir, se sumaron tantas circunstancias adversas, pasaban los días, los meses, los años, y no se veía en el horizonte nada claro acerca de cuándo llegaría él a sentarse en el trono de Israel. De hecho, primero lo hace en Hebrón. Pero muchas circunstancias se añadían al hecho de no ser rey. La persecución de parte de Saúl, el temor por la vida de su familia, sus esposas. En este momento tiene dos mujeres: Ahinoam, la jezreelita, y Abigail, la de Carmel, la que fue esposa de Nabal. Tiene hijos. Hay 600 con sus familias que dependen de él. Y él no ve nada claro frente a su vida. ¿Y dónde está Dios? Y entonces se pone a pensar, como quien piensa y habla con uno mismo. Y definitivamente, y lo decíamos la semana anterior, que en algún momento el enemigo más grave pueden ser mis propios pensamientos, las conjeturas que yo haga, las proyecciones que yo alcance a hacer. Y eso le pasó a David, porque dijo luego David en su corazón. Y cuando pensamos en esto, les voy a definir lo que en el hebreo aparece como corazón. Es la palabra levab. Y es en la concordancia Strong, la palabra aparece definida como alma, deseo, entendimiento, meditación, intelecto.
Es decir, meditó sobre las circunstancias materiales, físicas, reales que estaba viviendo, como si el Señor nos dijera, yo soy tu calor y estamos en medio de un aguacero en invierno y decimos, sí, tú eres quien me da calor, pero tengo mucho frío. Y Dios le ha dicho, yo te protejo, yo estoy contigo. Es más, recordemos el versículo 6 del capítulo 23 del Salmo. ¿Lo recuerdan? En valle de sombra de muerte. Y él dice, no, tú estarás conmigo en ese valle de sombra de muerte. Que no era valle de muerte, sino de sombra de muerte. Y entonces él medita y se pone a decir, tanto tiempo esperando de Dios. Tantas personas que me han dicho, esto, Dios se acordará de ti, esto pasará y nada que pasa. Tanto esconderme de la presencia de mi enemigo. Y finalmente, aquí estoy. ¿Qué hago? Un día Saúl me va a matar. Es decir, desecha la opción de ser rey. Es decir, miremos esta circunstancia. Lo que dice Dios contra las circunstancias que vivo. Y en esa meditación, él no se fortalece en el espíritu, él no ora a Dios, él no levanta uno de esos salmos como lo veíamos en el 142 o el 57, en donde su esperanza estaba en Dios. Ya las circunstancias físicas, la realidad que lo rodea lo lleva a decir, no, esto no va a pasar. Y entonces toma una decisión. Y lo dice en el siguiente versículo, me iré a Gat, a donde Aquis, rey de Gat en Filistea. Y cuando yo esté allá, ya Saúl no me perseguirá. Y veíamos la semana anterior en el mapa cómo él había traspasado la línea, el límite de Judá para pasar al otro lado. Y entonces, tras la meditación, vienen las decisiones. Y toma nota de esto. Tras la meditación vienen las decisiones. Y entonces, al igual que el hijo pródigo, ¿lo recuerdan? El hijo pródigo dice que, y meditó y dijo, yo aquí muriéndome de hambre cuando en la casa de mi padre hay alimento de sobra, me levantaré e iré. Y levantándose fue. Y estoy citando Lucas capítulo 15. Y entonces, en el capítulo 27 de Primera de Samuel, él medita en su corazón y en el versículo 2 dice, y levantándose con los 600 que tenía, pasó al otro lado, a Gat, a donde Aquis, rey de Gat, hijo de Maoc. Y moró David con Aquis en Gat, él y sus hombres con sus familias, David con sus 2 mujeres. Y le fue dada a Saúl la buena noticia. Tu enemigo David está entre los filisteos. ¿Qué resultó de la meditación? Una meditación consigo mismo. Una meditación en donde solamente el intelecto, las emociones, ponen argumentos. El espíritu que él tenía, que estaría apagado, alejado, no le da argumentos de Dios como para pesar de una manera justa una decisión. Y muchas de nuestras decisiones erradas han sido tomadas argumentando la circunstancia que nos rodean y dejando de lado lo que el Espíritu Santo nos pueda decir a través de la palabra. Y a David le pasa eso. Hace sus meditaciones, toma sus decisiones, pero una vez pasa al otro lado, él se ha alejado de la presencia de Dios. Se ha alejado de la promesa de Dios. Se ha alejado de la cobertura de Dios. Y ahora comienza a hacer todo lo contrario a la voluntad de Dios. Es decir, el tomar esas decisiones sin tener los argumentos que me da la palabra por el Espíritu Santo, lo que Dios dice, me lleva a alejarme no solo geográficamente,
me lleva a alejarme de su promesa, de su palabra, de su voluntad. Y entonces ya, no solamente pienso diferente a lo que Dios piensa, sino que hago lo contrario a lo que Dios quiere que yo haga. Y se vuelve un bandido, un bandolero, un cuatrero, un fascineroso. Y lo defino con estos sinónimos para que nos demos cuenta a dónde llegó a llegar, a dónde llegó a parar el ungido, el hombre de Dios, el hombre conforme al corazón de Dios. Por eso, si de algo nos va a servir este capítulo 27, es para medir nuestros pensamientos, nuestra meditación. ¿De dónde vamos a argumentar? ¿Qué voy a hacer? Ahora, recuerden, no solamente se pasó él con su familia, él con sus 600 hombres, y entonces la desgracia no va a ser solo para él. Y ya sabe lo que pasa, lo vimos la semana anterior, iba y atracaba a las gentes, los robaba y los mataba para que no quedaran testigos. Así de terrible era. Aún así se había enfriado ese espíritu en él, se había apagado ese espíritu en él. Y un espíritu apagado en un cristiano le abre las puertas a la depresión. Hermanos, si la palabra está aquí, y como nos lo dice Pablo, y se lo dijo a los cristianos de Corinto, miren, vayan al Antiguo Testamento, miren el ejemplo para que nosotros tengamos un argumento acerca de las decisiones que ellos tomaron para que nosotros no incurramos en lo mismo. Y entonces termina el capítulo 27 con un David en el que va a donde Aquis a decirle mentiras, porque sumado a todos los despropósitos espirituales, estaba la mentira. O sea, no solamente asesinaba, robaba, sino que iba y le decía a Aquis, he estado matando a israelitas que son tus enemigos. Y Aquis dice, qué bueno, ahora es mi siervo, será mi siervo toda la vida. Y el capítulo 28 comienza diciendo, Aquis va a declararle guerra a Israel y forma sus ejércitos y llama a David y le dice, voy a ir contra Israel y tú estarás conmigo, tú serás mi guarda personal. Y en su corazón decía Aquis, este va a ser siervo mío toda la vida. Cuando Dios había dicho, este va a ser mi siervo por siempre. Y entonces, dése cuenta lo que puede pasar a uno y otro lado. Y entonces declara la guerra Aquis a Saúl. Y Saúl, cuando ve el ejército filisteo, tiene mucho miedo y ya no tiene a Samuel. Y va y consigue una adivina. Recuerden, le dice a sus siervos, consigas una mujer en donde haya un espíritu de adivinación. Y va a Endor. Ya hablamos de eso. Y este espíritu de adivinación, cuando él le pregunta, iré a pelear con los filisteos y me darás la victoria, Jehová, la adivina, por un espíritu satánico de adivinación, le dice extrañamente la verdad. Finalmente en las manos de Dios está todo. Y entonces este espíritu le dice, los filisteos te van a matar, a ti y a tus hijos, y harán escarnio sobre Israel. Y recuerde que en el capítulo 28, cuando le dice eso, Saúl se desmaya de solo pensar, voy a morir y van a morir mis hijos y va a morir mi familia e Israel va a quedar destruido. Y allí termina el capítulo 28. Y entonces, cuando comienza el capítulo 29, Aquis sale a guerra contra Israel. Y allí está David. Era su guarda personal con sus 600. Y entonces, cuando se forma el ejército, los príncipes, los hijos de los distinguidos generales del ejército filisteo, miran a Aquis y ven a su lado a David y le dicen, este no es David el que derrotó a Goliat, aquel de quien las mujeres decían, David mató 10,000. ¿Cómo es que lo traes a la guerra? Y él dice, pierdan cuidado, ahora está de nuestra parte. Y ellos le dicen, no señor, con ese hombre no vamos a guerra.
Cuando estemos allá nos va a cortar la cabeza y va a llevarla para quedar bien con su rey y que le perdone la vida. Y entonces el capítulo 29 nos muestra a un Aquis diciendo: David, por favor, devuélvete a Siclag con los tuyos, porque mis generales no confían en ti. Yo sí, pero ellos no. Y entonces David se devuelve a Siclag y comienza el capítulo 30. Y en el capítulo 30, David, después de 3 días desde que llega del lugar de la guerra, encuentra que Siclag, las casas están humeantes porque los amalecitas han hecho una incursión y se han llevado a las mujeres, a los hijos, al ganado y el botín. Todas las cosas materiales que podían robar se la había llevado Amalec. Es decir, de lo que había sembrado David robando y matando, de eso recogió. Y entonces los amalecitas se han llevado esto y viene una crisis más grave en la vida de David. Y ustedes dirán, ¿podrá haber algo más grave? Después de la depresión, después de decir lo que Dios me dijo no es verdad, ¿podrá venir algo más grave? Claro que sí. Capítulo 30. Vino pues, versículo 3, vino pues David con los suyos a la ciudad y estaba quemada, y sus mujeres, sus hijos e hijas llevados cautivos. Entonces David y la gente que con él estaban alzaron su voz hasta que les faltaron fuerzas para llorar. Piensen esto, el sufrimiento por llegar y encontrar que no están sus esposas, sus hijos, sus pertenencias, todo está quemado y en ruinas. Lloraron tanto que se les acabaron las lágrimas y las fuerzas para llorar. Entonces, David se angustió mucho porque el pueblo pensaba en apedrearlo y hablaban diciéndolo, pues el pueblo estaba en amargura de alma, cada uno sufriendo por sus hijos y sus hijas. Y entonces el versículo 6 nos dice algo extraño. Y yo me acuerdo de lo que pasó en Adulam. El pueblo está deprimido, con razón, ¿no? ¿Quién no? Y en ese momento, en el capítulo 30, versículo 6, dice que David se fortaleció en Jehová. Y uno dice, ¿hace falta que David esté rodeado de deprimidos para que él coja fuerza? Porque eso pasó en Adulam. Ahora están en Siclag. Adulam, ¿recuerdan lo que significa? Lugar de refugio. Y Siclag, ¿recuerdan? Lugar rebosante. Y allí el pueblo amargado, llorando y echándole la culpa y amenazándolo de apedrearlo. Y él, en ese momento, clama a Dios y se fortalece en Dios. Y estuve mirando la palabra que se usa como se fortaleció en el versículo 6 en el hebreo, que es la palabra hatzak. ¿Y saben qué significa? Significa echar mano, afirmarse, fortalecerse, retener. La pregunta es, ¿de qué echó mano? ¿De qué se agarró? ¿En qué se fortaleció? Pues, ¿qué hace? Dios, esta gente me va a matar. Mi esposa, mis esposas, mis hijos, nuestras propiedades no están. Pero tú dijiste. Y entonces él echa mano de lo que Dios dijo. Él se fortalece en lo que Dios dijo. Él retiene, escuche la palabra, retener. Es decir, recibir algo y tomarlo con fuerza. No dejar que se vaya, no dejar que las circunstancias lo alejen. Y en medio de lo alejado que estaba, recuerden, se había alejado de la presencia, se había alejado de la cobertura, se había alejado de la voluntad, se había alejado de la palabra, y en este momento de crisis profunda, a punto de morir, entonces recuerda la palabra de Dios y la trae nuevamente y echa mano de ella. Y dice que se fortaleció en el Señor, y entonces le dice a los 600, un momentico,
Nosotros somos poderosos y Dios está con nosotros. Vámonos. Y entonces se va con sus 600. Ese capítulo 30 es maravilloso. Él se va con sus 600 hombres, afligidos, llorando, pero venga, vamos a recuperar lo nuestro. Vamos a fortalecernos en la misma palabra que David tiene. Él va a ser el rey de Israel y nosotros sus valientes. Vámonos. Y entonces descienden buscando a los amalecitas y se encuentran a un egipcio que estaba con los amalecitas. Llevaba 3 días sin comer y lo habían dejado porque estaba herido. Y entonces, ¿tú quién eres? Y él dice, soy un egipcio que andaba con los amalecitas. Y le dice, ¿en dónde están ellos? Si juran que no me van a matar, les diré. Y entonces él les dice, están en tal lugar. Y allá va David. Y David dice que cuando llegó al campamento de los amalecitas, los encontró durmiendo porque estaban borrachos, celebrando de las mujeres, los niños, el botín, y estaban esparcidos. Y dice que ese día llegó en la mañana y los azotó y los asoló y los destruyó en todo el día, toda la noche y hasta la tarde del otro día, hasta que acabó con todos los amalecitas, menos con 400. Un día hablando de Amalek como una potestad, dijimos que siempre se escapan algunos para seguir perpetuando y molestando a Israel. Y entonces, finalmente él recupera a sus esposas. Los amalecitas no habían matado a ninguno, porque era parte de un botín. Si hubieran llevado hombres, seguramente los habían matado. Y entonces él recupera a todas las mujeres, a todos los niños, a todo el ganado, a todas sus pertenencias. Y aparte de eso, toma el botín, lo valioso, los animales, las pertenencias de los amalecitas y se las lleva nuevamente a Siclag y empieza a repartirlas en el norte de Siclag. Dice las ciudades a donde envió partes del botín, diciéndole a los dirigentes de esas provincias, Dios ha estado conmigo y esto les envío como un respaldo, porque es un momento clave, porque el capítulo 31 habla de la muerte de Saúl, lo que la divina de Endor, como un espíritu de adivinación, le había dicho, en el capítulo 31 ocurre. Y allí muere Saúl, muere Jonatán, mueren el resto de sus hijos, muere buena parte del ejército de Israel. Y allí termina el primer libro de Samuel y comienza el segundo libro, en donde ya está todo dispuesto en el tiempo de Dios, en el lugar de Dios, para que ahora él, que al final retuvo, echó mano de la palabra, ahora sí Dios le diga, es el momento de reinar. Y allí lo veremos en la segunda carta de Samuel, reinando en Hebrón sobre Judá, hasta que 7 años después, todas las tribus del norte, desde Dan, Gad, Neftalí, Sacar, Zabulón, todos ellos, las 2 medias tribus de Manasés con Benjamín, finalmente lo reconozcan como rey y reine 33 años, conforme a lo que había dicho. Y entonces vemos que aún en medio de la situación depresiva, terrible de David, allí estaba Dios, porque Él lo había dicho. Y entonces es maravilloso. Y aquí termino la parte de la depresión en David. David como ungido de Dios. Porque lo vamos a ver después, en el segundo libro de Samuel, en circunstancias muy terribles, que seguramente le causaron también momentos de angustia, ansiedad y depresión. El caso de Betsabé, el caso de Absalón, el caso de su hija violada. Son tantas las circunstancias, el caso del censo de Israel. Y hablo de circunstancias que quizá ustedes conocen, que tienen que ver con situaciones en donde volvió a salirse del lugar de Dios, de la voluntad de Dios, y acarreó consecuencias. Es decir,
a este hombre ungido, un hombre que amaba a Dios, un hombre cuyo corazón, como lo dice Pablo en Hechos capítulo 13, por la pluma de Lucas, siendo un hombre conforme al corazón de Dios, vivió esos tiempos de depresión a causa de las circunstancias, pero también a causa de decisiones erradas. Y si Dios lo permite, la semana entrante, quiero hablar de esto, de cómo la meditación, el pensamiento, mis pensamientos, mis análisis de las circunstancias materiales reales pueden llevar a olvidar, alejar o desconfiar de lo que Dios ha dicho. Y finalmente, llevarnos a momentos como los que vivieron ellos, los cuales no querríamos vivir. Pues bien, mis hermanos, es bueno meditar en esto, es bueno meditar más bien en la palabra de Dios que en los hechos, que siendo reales, sabemos que Jesús ya los venció. Oremos, amados. Mi amado Señor y Dios, oh poderoso Rey de Gloria, gracias. Gracias por dejar escrita allí en tu santa palabra la vida de David. Un hombre conforme a tu corazón, pero un hombre, como se escribió de Elías, sujeto a pasiones como las que vivimos hoy. Oh Señor nuestro, ¿cómo necesitamos de ti? ¿Cómo necesitamos de estar meditando continuamente en tu palabra? ¿Cómo necesitamos tener esta relación cercana contigo a través del Espíritu Santo? ¿Cómo necesitamos estar animándonos unos a otros? ¿Cómo necesitamos de la palabra, de la congregación, de la coinonía? Porque esto nos sostendrá en los tiempos difíciles. Ayúdanos, Señor, a discernir en el Espíritu de qué manera es que debemos dar nuestros pasos, tomar nuestras decisiones. Oh, Señor, gracias por ser Padre. Gracias porque es a ti al primero a quien podremos acudir como hijos en los momentos de tristeza, ansiedad o depresión. Gracias, mi bendito Señor. Amén. Amén. Mis amados hermanos, qué bendición poder compartir con ustedes todo esto. Déjenme hacerles la invitación. Domingo 31 de julio, cerrando el mes, 8:30 de la mañana, tendremos coinonía presencial. Otra vez nos reuniremos, otra vez podremos compartir. Amados, animémonos unos a otros a esto. Les bendigo, será hasta el domingo. Bendiciones.